En la primavera de 1912, el Titanic, un coloso del mar, se preparaba para su viaje inaugural, prometiendo ser la maravilla de la ingeniería moderna y un símbolo de lujo sin precedentes. Entre los pasajeros, la élite y los soñadores compartían el mismo espacio, todos atraídos por la promesa de cruzar el Atlántico en el navío más grandioso jamás construido. Sin embargo, ocultos entre los murmullos de admiración y los brindis de champagne, había quienes susurraban sobre presagios y sensaciones inquietantes que no podían ser ignorados. Margaret, una joven viajera acompañada por su diario, comenzó a documentar relatos de otros pasajeros que hablaban de sueños perturbadores, visiones de un desastre en aguas heladas, y encuentros inexplicables con figuras espectrales en los pasillos del barco. Aunque muchos atribuían estos relatos a los nervios del viaje, Margaret no podía sacudirse la sensación de que algo más profundo y oscuro se escondía detrás de estas historias. A medida que el Titanic se adentraba en las aguas abiertas del Atlántico, los fenómenos paranormales comenzaron a intensificarse. Pasajeros que nunca se habían considerado sensibles a lo sobrenatural reportaban sentir frías caricias en la nuca y escuchar susurros sin fuente aparente en medio de la noche. Un niño, que jugaba cerca de la gran escalinata, aseguró haber visto a un hombre vestido con ropas de otra época, desvaneciéndose ante sus ojos. Margaret, cada vez más intrigada y alarmada, anotaba meticulosamente cada incidente, buscando patrones o explicaciones. Una noche, mientras escribía en su diario, fue testigo de cómo su propia habitación se llenaba de una neblina etérea, y en ella, la visión de un anciano que le extendía la mano, con una expresión de profundo pesar y advertencia, antes de desaparecer como si nunca hubiera estado allí. El ambiente a bordo se tornó palpablemente tenso, con la tripulación esforzándose por mantener la calma y asegurar a los pasajeros que no había nada que temer. Sin embargo, el destino del Titanic ya estaba sellado, y lo que muchos habían presagiado en sus pesadillas se convertiría en una horrenda realidad. A medida que el Titanic se adentraba más en las frías aguas del Atlántico, la sensación de inquietud entre algunos pasajeros crecía. Margaret, a través de sus conversaciones y observaciones, notó cómo la atmósfera de festividad inicial daba paso a una cautela silenciosa. La noche del 14 de abril, justo antes de la colisión con el iceberg, varios pasajeros reportaron ver sombras fugaces y escuchar lamentos ahogados que parecían emanar de las profundidades del océano, como si el mar mismo advirtiera del inminente desastre. Cuando finalmente ocurrió el impacto, el caos se apoderó del Titanic. Pero entre el pánico y la confusión, algunos pasajeros y miembros de la tripulación experimentaron momentos de extraña claridad. Relatos emergieron de figuras espectrales guiando a los aterrorizados hacia los botes salvavidas, susurros en el viento que llamaban por nombres, orientando en la penumbra a quienes parecían perdidos. Margaret, mientras luchaba por su propia supervivencia, fue testigo de cómo una presencia etérea la envolvía en un abrazo reconfortante, dándole fuerzas para seguir adelante en aquellos momentos de desesperación. Aunque nunca pudo explicar lo que experimentó, siempre lo recordaría como una intervención más allá de lo terrenal. Los días y semanas siguientes al hundimiento del Titanic estuvieron marcados por el luto y la incredulidad. Sin embargo, para aquellos que habían sentido y presenciado los fenómenos paranormales, el desastre dejó una huella indeleble de misterios sin resolver. Historias comenzaron a circular, narradas en voz baja, sobre cómo el espíritu del Titanic y de aquellos que se hundieron con él continuaban manifestándose. Margaret, de vuelta en tierra firme, dedicó parte de su vida a documentar estas historias. Relatos de apariciones en el mar cerca de las coordenadas del desastre, sueños compartidos entre sobrevivientes que revelaban mensajes de los fallecidos, y objetos personales de las víctimas apareciendo en lugares imposibles. Parecía que el Titanic, incluso en el fondo del océano, se negaba a ser olvidado, al igual que las almas que partieron con él.
En un intento por encontrar paz para aquellos espíritus, se organizó una sesión espiritista que reuniría a médiums de todo el mundo. La sesión, llevada a cabo en una noche oscura y sin luna, intentaría establecer contacto con las almas del Titanic. Lo que ocurrió esa noche es material de leyendas. Se dice que las aguas se agitaron sin viento, y una voz colectiva, llena de dolor pero también de agradecimiento, resonó a través de los médiums, entregando mensajes personales y pidiendo ser recordados no por cómo murieron, sino por cómo vivieron. La tragedia del Titanic se convirtió en un recordatorio de la fragilidad humana frente a las fuerzas de la naturaleza, pero también en un testimonio de la conexión inexplicable entre el mundo físico y el espiritual. Margaret cerró su diario por última vez, sabiendo que, aunque algunas respuestas habían sido encontradas, el misterio del Titanic siempre permanecería, susurrando sus historias a través del tiempo y el mar.